más en este lugar y queremos aprovechar este tiempo para, como decíamos, alabanza al Señor. Gracias. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Tenemos la salud. Hoy hay muchos que están tales, estado orando, viendo al Señor. Paquito está internado. Vemos la fuerza que Dios le da a Paquito. Como Dios ha estado abriendo las puertas, ha estado dando esa gracia, esa sabiduría a los médicos que le están tratando. Creemos en el Señor que nuestro hermano Paco pronto va a estar una vez más aquí con nosotros en la congregación. Así lo creemos porque creemos en la gracia de Dios, creemos en la misericordia de Dios. Oramos, Padre. Hay tantos motivos por el cual podemos hoy adorarte, podemos hoy decirte gracias, como decíamos, Señor, en la alabanza. Y que en esta mañana, Señor, el Espíritu Santo esté renovando, Señor, nuestra mente. Que el Espíritu Santo nos esté dando, Señor, esa porción que nuestra vida necesita oír, necesita escuchar, para ser alimentados, Señor, para que la fe crezca más. Que cada vez que oímos tu palabra, que comemos de ella, la fe va creciendo, Señor. Y te damos hoy, Señor, toda la gloria, y te damos todo el honor. Y yo ruego que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, así como nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 12. Vamos a continuar. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice en el nombre de Jesús: en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel.
Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz por su territorio, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les habló. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Continuamos hablando sobre el libro de los Hechos. ¿Por qué es importante hablar el libro de los Hechos? El mismo nombre dice, el libro de los Hechos. Habla de los acontecimientos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de todo aquello, de que cómo el Espíritu Santo se movió a través de las vidas de todos ellos. Por eso, cuando leemos, cuando estudiamos en lo que es el libro de los Hechos, podemos aprender que ahora todo aquello que pueda suceder de acuerdo a la palabra es porque así está escrito, y todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Y la vida de los apóstoles, así como la vida de los primeros cristianos, fue una vida radical. Es lo que estamos hablando, es lo que habla el libro de los Hechos, la vida de los primeros cristianos, de los apóstoles. Y hoy vamos a hablar como tema la soberanía de Dios en medio de la persecución. De todo lo que hemos leído del capítulo 12 de Hechos, hay cosas muy importantes que resaltan en la iglesia primitiva. Número uno, resalta la oración que la iglesia hacía de continuo cuando ellos se reunían. Era la oración lo que perseveraba en todo, la oración. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Estaba orando. Es importante, iglesia, que nos grabemos en nuestro corazón esta palabra, oración. La oración. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los primeros cristianos tenían la oración como el oxígeno que hoy mismo respiramos? Ellos sabían que si no había oración, no podía haber manifestación de Dios. Escuche esto, iglesia de Cristo. La falta de la manifestación de Dios en nuestras vidas es por la falta de oración. Queremos que Dios haga milagros. Queremos que Dios se manifieste. Pero ¿cómo Dios se va a manifestar si la iglesia no ora? Si la iglesia brilla su ausencia. Amén. Brilla su ausencia en los tiempos de oración. No puede haber señales. No puede haber manifestación de Dios si no hay oración. Por eso en la Biblia registra todos esos grandes milagros, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, hablando de hechos, eran sucedidos porque era una iglesia que sabía que la oración era tan importante. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión, es el diálogo con Dios. Y por medio de la oración ellos veían la mano de Dios, incluso en medio de la persecución. Hermanos, el mensaje de hoy es entender de cómo la soberanía de Dios opera por medio o en medio del sufrimiento, pero siempre y cuando hay una iglesia que ora. Siempre y cuando hay una iglesia que se fortalece por medio de la oración y la palabra de Dios. Hemos dicho que una iglesia más fuerte es una iglesia de rodillas. Es una iglesia que ora. Hoy Dios quiere mostrarnos que Él gobierna sobre la vida. Dios gobierna sobre la muerte y todo poder humano. Dios reina sobre toda circunstancia. Dios, hermanos, Él permite la muerte de unos. De todos aquellos que han partido, es porque Dios así lo ha permitido. Dios libera a otros y juzga a los soberbios. Y todo es para su gloria. Y el libro de Hechos 12 nos muestra la persecución de Herodes hacia los cristianos, hacia los apóstoles. Pero también nos muestra la liberación milagrosa de Pedro a través de la oración que la iglesia hacía de continuo. Nos muestra el juicio de Herodes, que cuando alguien persigue a la iglesia, a los cristianos, tarde o temprano vendrá un juicio de Dios, como le vino a Herodes. Nos muestra el avance imparable del evangelio. Gente, gobiernos han querido opacar el evangelio, han querido destruir el evangelio, pero hasta ahorita nadie ha podido y nadie podrá. Entre más cristianos sean encarcelados, entre más cristianos sean asesinados por causa del evangelio, más cristianos se levantan, porque la muerte de cada cristiano es como la semilla. Cuando alguien siembra, dicen en mi tierra, un pachole de jitomate, nace un montón de plantas y produce un montón de jitomates. Así en el evangelio. Veamos la persecución cuando el poder humano se levanta. Dice los versículos 1 al 5, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Luego el 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, esto sigue sucediendo. En África, miles de cristianos lo están llevando a la cárcel y son asesinados. Aquí dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y luego, viendo que esto había agradado a los judíos, al pueblo, ¿qué hizo? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo
después de la Pascua. Pero el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero esto me encanta. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro, porque estaba preso. Me atrevo a pensar esto. A veces mandamos una petición al grupo de la iglesia: hermanos, estemos orando por el hermano fulano. Muchos dicen sí, amén. La pregunta es, amado cristiano, ¿lo hacemos? ¿O solamente le damos un like viendo que ya vimos la publicación? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Iglesia, ¿sabes cuándo vamos a ver la gloria de Dios de una manera como Dios quiere que la veamos? Hasta que tomemos la oración como el oxígeno mismo que respiramos. Mientras ignoremos la oración, no pasará nada en nuestras vidas. Nada pasará. La Biblia da testimonio vívido, verdadero, que solamente la oración y la palabra son las dos cosas que te da poder, que te da fortaleza y que te aumenta la fe para seguir esperando esa gracia de Dios cada día para que podamos ver su gloria. Herodes Agripa primero perseguía a la iglesia. Esto ocurrió en el año 44 después de Cristo en Jerusalén. ¿Quién era Agripa? Era nieto de Herodes el Grande, tío de educación, de ciudadanía romana. Ahora él quería ser rey de los judíos y usó la persecución para ganarse el Sanedrín, para que los judíos, los líderes del Sanedrín, votaran por él. Ahora, ¿cuál fue el resultado inmediato? La pregunta es, por esta persecución que hizo y el asesinato de Jacobo, ¿logró detener a la iglesia? La respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque es lo que hace la oración. La oración te hace a no desmayar. La oración te fortalece. La oración, miras la gloria de Dios a través de la oración. Aunque te persigan, estás enfermo, los médicos dicen no podemos hacer nada, pero tu oración, que es continua, de nuevo, sin cesar con Dios, tú estás viendo la gloria de Dios. Es lo que hace la oración y es lo que hacía la iglesia primitiva. Esta persecución no paró a la iglesia. La iglesia oró y Dios intervino. Escuche esto, iglesia. La única manera que cuando Dios interviene es cuando la iglesia ora. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el resultado, dice el versículo 7, que un ángel del Señor despertó a Pedro. Esto significa que mientras la iglesia estaba orando, Pedro, por el cansancio que tenía y la fatiga, porque estaba encadenado, tenía cadenas, estaba cansado. Y en ese momento Pedro dice, estaba dormido.
Y fue el ángel y le despierta. Hermanos, esto nos dice que la cárcel más segura de Roma no pudo con la oración que la iglesia hacía. ¿Qué enseñanza hay aquí, Iglesia de Cristo? El problema más grande que sea no puede contra la oración. No puede. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, hay que creerlo. Hay que hacerlo porque Dios lo dice. Pedro salió libre. ¿Y qué hizo? Él siguió predicando. Dice Hechos 11:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿A qué? A predicar. Herodes perdió, porque nadie puede ganarle la batalla a Dios, nadie. Agustín de Hipona dijo: cuando Dios habla, Herodes calla. Amén. Por eso cuando la iglesia ora, todo problema es derribado porque la iglesia ora. Hermanos, Herodes murió comido por gusanos. Cesarea aceptó que la gente gritara voz de Dios a Herodes. El pueblo lo aclamaba como una deidad, como un Dios, no como un humano. Y la gente gritaba voz de Dios para elevar a un líder humano a un nivel de Dios. Cuando Herodes estaba hablando, la gente decía: esta es la voz de Dios. Por eso es peligroso cuando alguien idolatra a alguien, a un predicador. Cuando alguien tiene por favorito a un predicador, esto es idolatría. Hermanos, lo que bíblicamente se interpreta como una falla, una falta de reconocimiento a la verdadera divinidad de Dios. Y el pueblo le estaba faltando el respeto al Dios Todopoderoso. Y no por darle la gloria a Dios, al momento dice que el ángel le hirió. ¿Por qué? Porque no le estaba dando la gloria a Dios. Vino un ángel del Señor y lo hirió y expiró comido de gusanos. Josefo, el historiador judío, confirma que Herodes murió 5 días después con grandes dolores. Él sufrió 5 días, no murió al momento, sino que estuvo en agonía. Hermanos, luchar contra Dios es peligroso. Tratar de opacar el evangelio es peligroso. Todos aquellos que han tratado de opacar el evangelio han terminado mal, porque esta empresa es de Dios. Es el reino de Dios. Con Dios nadie podrá ganar ninguna batalla. Y dice que la palabra que crecía en la persecución, la palabra crecía más y más. Dice el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué crecía y se multiplicaba? Por 2 cosas: por la oración y la predicación. Puede haber
predicación, podemos hablarle a alguien, pero si no oramos, si no hay oración, tampoco hay palabras para poderle hablarles a otro. Después de la muerte de Herodes, un perseguidor muerto, el evangelio aún sigue vivo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio no es otra cosa que el poder de Dios. Aleluya. La persecución no mata a la iglesia. ¿Qué hace? La purifica. Dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han abundado más bien para el progreso del evangelio. Jacobo murió, es cierto, pero millones viven y están viviendo como nosotros por testimonio de la palabra. Estamos viviendo en la gracia de Dios. Los Herodes mueren, pero Cristo sigue reinando. Aquellos que han perseguido a la iglesia, aquellos que han perseguido a los cristianos, muchos de ellos mueren, otros están por morir. Pero Cristo sigue reinando en los corazones. Oiga lo que el Salmo 1 nos dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Todos los malos van a perecer por la eternidad. Se dice que en el año 44 después de Cristo, Herodes parecía un político, un hombre invencible, pero fue muerto. Todo quedó ahí. Ahora en el 2026 nadie le pide a él, nadie ora a Herodes. Podemos testificar que millones de millones oran a Jesús, el Hijo de Dios. Vemos que la oración de la iglesia es un arma poderosa. La oración es el arma más poderosa que Cristo nos ha dado como iglesia. Y por eso Satanás, él hace todo lo que está de su parte para desanimarnos a no orar. Porque sabe que si nosotros oramos, el lugar puede temblar. Porque así lo dice la palabra de Dios. Hermanos, hace años fuimos a un retiro, el último retiro espiritual que tuvimos en un cerro, se llama el Cerro Pelón, de La Laja hacia arriba. Fuimos con el pastor Lucio, pastor Walter Arzate y otros pastores. Fuimos allá 3 noches, 3 días, orando allá. Y en una de las noches estábamos orando, hermanos, ese lugar tembló. Te lo digo delante de la presencia de Dios. Ese lugar tembló. Y nos asustamos.
Y pensamos que ese temblor había sido pues en todo Acapulco. Yo me acuerdo que llegué y le pregunté a mi esposa si del temblor. Dice, no. Dios hizo que temblara ese lugar. Y aprendimos de la importancia de la oración. La oración es el arma más poderosa que la iglesia tiene, pero no la usa. No la usa. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia sabía que tenía un arma poderosa y la usaba. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. El 23 dice, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, hablando de Herodes. La iglesia no marchó, no huyó. La iglesia permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque era una iglesia que vivía en la oración, se movía en la oración. Ellos oraban. ¿Y quién hizo el otro trabajo? Lo hizo Dios por medio de un ángel. Más complicado. De ir, despertar a Pedro. Dijo, ponte tus sandalias, cíñete tu manto, sígueme. Pero la iglesia estaba, dice, en oración. Pablo dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los problemas no se pueden solucionar buscando un abogado. Los problemas no se pueden solucionar yendo con un psicólogo. Los problemas, la única manera de ser solucionado es a través de la oración. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Por esto Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todas aquellas fortalezas que el enemigo ha puesto como barrera. La pregunta obligatoria aquí es la siguiente: ¿por qué Dios permite que unos mueran y otros no? Ahora, para dar respuesta a esto, le diré lo siguiente: la soberanía de Dios no siempre coincide con nuestra lógica. Y para dar la respuesta más amplia sobre la pregunta, permíteme hablarles de lo que el teólogo, filósofo y obispo cristiano, considerado uno de los grandes padres de la iglesia primitiva, Agustín de Hipona, dijo: Dios permite lo que no entendemos, pero nunca pierde el control. Repito, Dios permite lo que no entendemos, pero nunca pierde el control. Nos preguntamos, ¿por qué el hermano está pasando esto? Si el hermano lo vemos que es fiel al Señor, fiel en la obra de Cristo, ¿por qué el Señor permite esto? Bueno, aunque no lo entendamos, eso no significa que Dios perdió el control. Dios tiene el control de todo. Ahora, esta frase la escribió después que los cristianos preguntaban: ¿dónde está Dios si deja que maten, violen
y quemen a nuestros hermanos? Por eso Agustín respondió con esta frase que dijo también: Dios juzgó mejor sacar bien del mal que no permitir que existiera mal alguno. ¿Por qué razón? Hermanos, de todos los problemas que atravesamos, que Dios permite, aprendemos y decimos, bueno, esto me vino, pero me ha fortalecido y he aprendido de no meterme en estas broncas. El problema está cuando Dios, por su gracia, nos saca del problema victorioso y volvemos a caer en lo mismo. Dijo Julio Iglesias, volvemos a tropezar con... Dame la canción, ¿no? Que no escuchan música mundana. Gloria a Dios. Dice, y volvemos a tropezar con la misma piedra. Oye, hermanos, si Dios permitiera solo lo que entendemos, entonces Dios sería nuestro sirviente y no Dios. Amigo, hermano, tenemos que mirar la cruz. ¿Por qué la cruz? El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Te hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si Dios controló el peor mal de la historia para nuestro bien, entonces Dios controla el cáncer que estamos padeciendo, que estás padeciendo. Dios controla todo. Él tiene control de todo o de cualquier problema que sea. Pero ¿cuál es la base? Mi relación con Dios a través de la palabra y la oración. Oremos como Agustín de Hipona. ¿Cómo oraba? Él decía, su oración era: dame lo que mandas. Repito, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Amén. ¿No entendió esto? Te lo voy a explicar. Dame lo que manda. Es decir, si tú me mandas esto, yo lo recibo. Si estoy padeciendo esto, yo lo recibo. Yo lo recibo. ¿Por qué? Porque de todo esto que has enviado no es porque se salió de control, sino que tú controlas todo. Si estoy padeciendo esto, está en tu control. Entonces, podemos confiar en Él de una manera total. ¿Por qué razón? Era de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No importa qué estoy pasando, no importa la enfermedad que tengo, pero mi ansiedad, mi confianza está en Él. Porque Él tiene cuidado de mí. No importa lo que sea, pero de algo estoy seguro: que Él tiene cuidado de mí. La iglesia de Hechos no entendía por qué Jacobo sí, Pedro no. ¿Por qué mataron a Jacobo y a Pedro solo lo llevaron a la cárcel? Si la oración era igual, tanto como para Pedro, así como para Jacobo. Hermanos, nuestra fe descansa aquí. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos orado por personas que tienen la misma enfermedad. Hermanos,
algunos son sanados, otros todavía están luchando, pero algunos ya murieron. Decimos, pero ¿por qué? Si él se veía más sano que el otro. Bueno, eso está en la soberanía de Dios. Y que Jacobo fue muerto fue porque Dios lo permitió. Pedro solo fue encarcelado porque Dios así lo permitió. Dice que Romanos 8:28, debemos de saber, o sea, habla a nosotros. Si tú amas a Dios, verdaderamente le amas, todas las cosas que te están pasando, dice, es para tu bien. Esto es, eres llamado conforme al propósito. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todo lo que te sucede son buenas en ese momento. Dice, nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios controla todas las cosas. Incluso Cristo en la cruz es la prueba. El peor mal que Dios permitió fue para nuestro bien, para que usted y yo seamos salvos. Juan Crisóstomo, un célebre por su elocuencia y su defensa de la reforma moral y social en el cristianismo primitivo, comentario dijo: la muerte de los justos no es derrota, sino victoria. Esta frase la dijo cuando predicó sobre los mártires, especialmente sobre el martirio de San Ignacio de Antioquía y de Jacobo en Hechos 12:2. Crisóstomo vivió exilios, vivió persecución y sabía de lo que estaba hablando. Crisóstomo en su sermón sobre la muerte de Ignacio y Jacobo en Hechos 12:2 decía: no lloréis por los mártires como si hubieran perecido, más bien celebrad, porque ellos han vencido. El diablo los mató y los hizo inmortales. Y a esto basa y nos cita Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Jacobo murió, pero su muerte empujó a la iglesia a orar y la palabra creció. Herodes pensó que iba ganando 1-0, pero el marcador real fue un mártir, miles de salvos. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cada cristiano que muere es una abofetada al infierno. A Juan Crisóstomo lo exiliaron 3 veces por predicar contra la emperatriz Eudocia. En el último exilio, en el 407 después de Cristo, Juan Crisóstomo enfermó. Lo forzaron a caminar bajo lluvia. Dice la historia que Juan Crisóstomo murió en el camino. Y sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todo. Nunca renegó de Dios, sino lo glorificó. A Juan Crisóstomo dice la historia que le llamaban boca de oro por predicar. Murió desterrado, pobre, solo. Esto para el mundo es derrota, pero para la iglesia es victoria.
Hoy su nombre se sigue nombrando en los sermones, como hoy, en este momento. Hermanos, morir en Cristo es el último acto de guerra contra Satanás. Y lo ganamos muriendo. La guerra, el último grito o acto de guerra contra Satanás es muriendo en Cristo, testificando de su gloria. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No dice sé fiel hasta que te vaya bien. Dice hasta la muerte. Porque después de la muerte que viene la corona. Eso es la victoria. Hermanos, Dios sigue siendo soberano. Aun cuando no entendemos, la muerte del creyente no es el fin, más bien es el cumplimiento. Por esta razón, debemos seguir confiando aún en medio de la pérdida. No debemos medir la fidelidad por medio de las circunstancias. En Hechos 12:6 al 19 nos narra sobre la liberación de Pedro por la oración que la iglesia hacía. Pedro estaba encadenado y estaba custodiado. E incluso la historia dice, no lo dice la Biblia, la historia, los que fueron testigos oculares y escribieron la historia, cada soldado estaba juntamente encadenado con Pedro. Por si se movía, ellos podían sentir el movimiento de Pedro. Pero cuando el ángel llegó, despertó a Pedro, el ángel solamente desató las cadenas de la mano de Pedro. Los guardas, los custodios, estaban dormidos, no sintieron. El resultado fue que fueron asesinados guardias por dejar escapar a Pedro de la cárcel. Pero la iglesia estaba orando constantemente. Y por la oración constante que la iglesia hacía, vino la intervención sobrenatural. ¿Queremos intervención sobrenatural, iglesia? Amén. Entonces debemos orar. Quiero recordarles que los martes, que los jueves tenemos oración a las 6 de la tarde. Y los miércoles a las 5:30 tenemos media hora de oración. Igual los domingos, 8:30 a 9 de oración. Si usted quiere ver lo sobrenatural en su vida, venga a orar. Únase con nosotros. Venga a la oración. Escuche bien, este mensaje Dios está siendo claro con usted. ¿Por qué razón lo digo? Porque Dios empezará, como he venido anunciando, Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas, en nuestras casas. Y Dios nos está una vez más recordando. Y Dios lo va a permitir como algo para restaurarnos, para levantarnos y para recordarnos la oración. La única manera que el ángel puede actuar a favor nuestro, en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos,
por medio de la oración. Si nosotros oramos, tomamos la oración como tal, Dios enviará a su ángel. Dios peleará por nosotros. Dios va a actuar. Pedro inicialmente piensa que esto es una visión. Pensaba, es una visión lo que estoy viendo. Pero vemos el resultado de la oración, que fue una liberación total, sin esfuerzo humano. Hace algunos años, cuando estábamos en el gran salón, los que estaban en ese tiempo, que aún permanecen, visitamos a una persona que estaba en la cárcel por ciertos delitos. Fuimos a verlo, que era una persona que en lo particular lo estimábamos mucho. Fuimos a su celda y les presenté nuevamente el evangelio, porque anteriormente ya le había hablado, pero les recordé la gracia de Cristo. En su celda tenía ahí la muerte ahí. Él adoraba con manzana, las mejores manzanas, le ponía marihuana, todo. Y le pregunté por qué crees en eso. Y dice, porque es milagrosa. Le digo, ¿cuántos años lleva aquí? Llevo 7. Eso no es milagrosa. Porque si fuera milagrosa ya te hubiera sacado. Dice, oye, Chino, tienes razón. Dice. Digo, mira, yo traigo y te presento el mejor abogado, Cristo. Dice, fíjate que he buscado un montón de abogados y todos me han sacado solamente la lana. Es que ellos para eso viven. Preparan para eso. Darte dinero. La mayoría, algunos son buenos abogados. La mayoría se aprovechan, como dijo el Chavo del 8, de nuestra nobleza. Entonces, sentí algo en mi corazón muy fuerte de decirle, mira, el Cristo que predico es el mejor abogado y Él te puede sacar de este lugar. Yo la pensé. No, hombre, ¿para qué le digo? No vaya a ser una emoción mía. Al rato me meto en bronca. Me va a reclamar. Digo, no le digo nada. A otro día en mi devocional, porque iba cada 15 días a verlo a su celda. Estaba llorando y otra vez vino ese recordatorio a mi corazón. Yo le dijera que Cristo es el mejor abogado, pero que Él quería tener esta relación con Él, lo aceptara. Bueno, y fuimos, me acompañó mi esposa, y otra vez yo sentí ese impulso de decir de que Cristo lo podía sacar de ahí. No, luché, hermanos, no sé si 3 o 4 veces. La última vez, bueno, después que fui, bueno, le voy a decir, por si me pido perdón, voy a estar aquí con él, haciéndole compañía en la cárcel. Le voy a decir, ¿sabe qué? Le digo, mira, quiero decir esto. Cristo es el mejor abogado. Tú has probado con diferentes abogados aquí, todos te han fallado. ¿Sabes qué? Le digo, vamos a orar, le digo. Y si oramos, ¿a qué hora te levantas tú aquí? No, yo me levanto de las 4 de la mañana, ya ando nomás dando vuelta aquí en el cuartito. Ya no. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, todas las mañanas, a orar. Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que tenga misericordia. Pero lo primero es aceptarlo a Él y caminar con Él. No, sí, Chino, lo quería porque ya quería salir de la casa. Pero ahí está, y lo aceptó, hicimos la oración del pecador, y no, estaba también su esposa. Hermanos, después de los 15 días fui otra vez.
¿Sabes qué? Le digo, hermano, te voy a decir esto. Vas a salir de la cárcel antes que el año termine. Queda viendo la espera. Si seguimos orando, seguimos haciendo esta práctica de la oración, tú, porque le dejé una Biblia, y tú lees la Biblia, te vas, tu fe va a crecer, porque así dice la palabra del Señor. Hermanos, convoqué a toda la iglesia. Recuerda los que están aquí, ¿verdad? Orábamos. Señor, salva a este hombre y libéralo de la cárcel. Señor, y ya se acercaban para que el año termine. Y en una de las mañanas llegué a la oficina de la iglesia. Llama Chino. ¿Qué dice? Van a sentenciar no voy a decir el nombre. Lo van a sentenciar. Ya dice, mañana. Mira, le digo, yo le dije que no termina el año. ¿Estás orando? Sí, estamos orando. Le digo, Dios va a obrar. Le digo, manda a su ángel. Bueno. Dice el pastor Dávalos, dice, oye, ¿a poco ya salió fulano? Le digo, yo lo vi clarito ahí donde está la palma que iba caminando. Le digo, avisar, ya, cualquier momento. Hermano, y al día, sin esperar, era octubre, no. Me habla, Ana, dice, Chino, eran 6 de la mañana. Pasó un accidente, hermano, allá. Entraron a su celda y lo hicieron. Me acordé, le digo, bueno, a su ángel, pero lo pegó con un puñal. Digo, ¿sabes qué? Le digo, esto no es de muerte. Le digo, Dios permitió esto. ¿Por qué? Porque de ahí sale libre. Él ya no regresa ahí. Estaba detenido, bueno, salió del hospital. Claro, tenía la custodia ahí. Estaba en custodia. ¿Qué voy? En octubre, antes que el año terminara, Dios liberó a este hombre de la cárcel. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la iglesia hacía oración. Familiares, hermanos, no querían que nos viniéramos. Dios usó a esa gente para bendecirnos, para bendecir la obra. La iglesia, cuando salió de ahí, salió con un gran testimonio. Toda esa familia iban con nosotros a pedirnos consejo. Todos ellos. ¿Por qué razón? Por el buen testimonio de la iglesia. Por eso cuando la iglesia ora, ve cosas sobrenaturales que Dios hace. La oración es instrumento del poder de Dios, no sustituto de su soberanía. ¿Por qué? La soberanía de Dios siempre será y no va a cambiar. Aunque nosotros oramos con el mismo nivel, como la iglesia oró por Jacobo y Pedro, Dios en su soberanía permitió que que Jacobo muriera y que Pedro solamente fuera encarcelado, fue liberado. Por eso dice que la oración es instrumento del poder de Dios, no sustituto de la soberanía. Tertuliano dijo, orar es participar en la obra de Dios. Orar. Yo quiero resaltar este detalle muy importante. Y lo voy a resaltar para que Dios sea glorificado. Para eso.
No para darle la gloria al hombre, no, es para darle la gloria a Dios. Una de nuestras hermanitas, hermanas, no falla la oración. A los martes, a los jueves. Tengo cámaras ahí afuera. Pues llegó el hermano. Llega antes del que está encargado de la oración. Ya está esperando allá afuera. La oración. ¿Por qué es importante la oración? Dijo Tertuliano, orar es participar de la obra de Dios. Tal vez nuestra hermana no tiene las fuerzas para levantar algo aquí o hacer otra cosa más, pero el orar es una gran labor que está haciendo en la obra. ¿Por qué? Porque está orando, está intercediendo, está pidiendo a Dios que su gloria se manifieste, que la obra se siga desarrollando, que siga avanzando. Martín Lutero dijo, la oración no cambia a Dios, pero cambia lo que Dios hace. Esta frase fue escrita para describir lo que Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lutero combatía contra los errores, los que decían, ¿para qué orar? Si Dios ya decidió. No, ¿para qué orar? Dios es soberano. No, ya no hay que orar, hombre. Como Dios ya decidió. O como la excusa que he escuchado. Bueno, si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, ¿para qué predicarles? No, tenemos que predicarlo. Porque Romanos dice, ¿cómo creerán en el evangelio? No hay nadie en quien le predique. ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que los envíe? Pero combatía con esto, contra esas personas que decían, no, ya no es necesario orar porque Dios ya decidió. Combatían también de los que creen que pueden manipular a Dios con rezos. Hermanos, la obra de Dios está atada a la oración. Pero no es porque Dios necesita nuestro consejo, sino porque Él ordena que seamos colaboradores por medio de la oración. Es como un papa que dice, no te daré agua hasta que me la pidas. Papá, Dios, un papa, es como costeño. Un papá que dice, no te daré agua hasta que me la pidas. Aquí no cambió el papá, cambió lo que el papá hizo. Pero dijo, si la iglesia no hubiera orado, Pedro habría muerto como Jacobo. Pero la oración que hizo movió la mano de Dios. Agustín de Hipona lo dijo de esta manera: Dios no quiere que le informes, sino que te informes. Repito, Dios no quiere que le informemos, sino que seamos informados de parte de Él. La oración nos cambia primero a nosotros. ¿Qué? Es la que nos humilla. La oración nos alinea. La oración nos hace depender de Él. Luego cambia la circunstancia. Casa, lea Filipenses 4, versículo 1, 6 y 7. Los primeros cristianos conocían su destino. Ellos sabían que morirían y por eso oraban. Oye, muchos cristianos que no conocen su destino, por eso ni oran ni nada.
En Hechos 4:29 dice: concédenos a tus siervos que hablen con denuedo. No oraron, sácanos de este problema, Señor, ¿hasta cuándo? No, ellos oraron, úsanos. Dios cambió lo que hacía y les dio denuedo. He oído a muchos decir: es que pastor, yo no tengo las palabras para darle de alguien. Hoy le doy una vez más la respuesta. Usted no tiene las palabras para hablarle a alguien porque usted no ora. Aquellos cristianos oraron para que Dios les diera denuedo, les quitara la pena, la vergüenza, le diera la facilidad de hablar del evangelio. Cuando Lutero dijo que la oración no cambia a Dios, pero cambia lo que Dios hace, estaba dando a entender que Dios es un río y la oración es el canal. El río no cambia de dirección, es su misma dirección. Pero si abres canal, ahora tu campo será saciado por el canal que sacaste del río, será regado y tendrás fruto. Por lo tanto, la oración es abrir puertas. Muchas puertas están cerradas. ¿Por qué razón? Porque no hay oración. La oración es la que abre puertas. Fue la oración que Dios escuchó, que la iglesia hacía, que envió a su ángel y abrió las puertas de la cárcel para que Pedro saliera. Vemos que la iglesia oraba por Pedro. Pero cuando Pedro fue despertado, sacado, Dios respondió. Aunque, fíjense nomás, cuando Pedro llegó a la puerta de la casa donde la iglesia estaba orando, ellos aún no lo podían creer. No, será su ángel. Oh, sí, Pedro. Sí. Pedro venía de la cárcel. La misma iglesia no creía de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, esto nos dice que muchas veces oramos, pero a veces no esperamos respuestas. Oramos, pero no la esperamos conforme lo que dice Dios, que oramos, oremos, esperemos la gloria de Dios. Dios obra más allá de nuestra fe limitada. Iglesia de Cristo, debemos perseverar en oración y esperar que Dios realmente actúe. Hechos 12, 20 y 23. Alabado sea el Señor. Dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. O sea, ellos decían que lo que Herodes estaba hablando era la voz de Dios, no de los hombres. Está diciendo el 23: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Habla del juicio.
Herodes, donde su orgullo fue confrontado. ¿Cuál fue la causa del juicio de Herodes? La causa fue por recibir la gloria como si fuera Dios. No le dio la gloria al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y por esta razón muere con grandes dolores en pocos días. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y juzga la arrogancia. Eusebio de Cesarea dijo que el juicio de Herodes mostró que ningún poder humano es absoluto. Basilio el Grande dijo que el orgullo levanta solo para hacerlo caer. Basilio dijo esta frase en su mensaje sobre Proverbios 6:18, y la caída de Satanás dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Basilio vio caer emperadores, vio caer obispos y ricos en Cesarea. Sabía lo que hablaba, no lo hablaba nomás porque sí. Y en su mensaje sobre Proverbios 16:18, Basilio dijo: el diablo cayó del cielo no por fornicación ni robo, sino por orgullo. Hermanos, el orgullo es el que nos hace competir con Dios. Por eso es la caída es vertical. Juan Calvino dijo: Dios no comparte su gloria con nadie. Calvino combate contra la idolatría, el culto a los santos y el mérito humano, la salvación. Y Calvino da a entender soli deo gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Es el quinto sola de la Reforma. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La pregunta es: ¿de dónde procede el orgullo? El orgullo procede de la caída, y la gloria que no se da a Dios, esta se convierte en juicio. Por tanto, debemos vivir en humildad, sobre todo reconocer a Dios como la fuente de todo. En Hechos 4:25 nos narra sobre el avance del evangelio, la palabra que no se detiene. Vemos que a pesar de la persecución, el evangelio sigue creciendo. Dios sigue obrando. Nadie puede detener el avance del poder de Dios, evangelio. Ireneo de León dijo: la palabra de Dios no puede ser encadenada. Nadie puede encadenar la palabra de Dios. Ireneo cita 2 de Timoteo 2:9, que dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, se sigue predicando. Agustín de Hipona dijo: los hombres pasan, pero la verdad de Dios permanece. Agustín aconseja que no pongas tu fe en predicadores. Quita tu visión de esos grandes predicadores. No confíes en ellos. No le des la gloria a ellos. Dale la gloria a Dios. Aunque pase un humilde campesino a tomar este púlpito, aunque no habla bien, aunque no se exprese bien, dale la gloria a Dios, que Dios habla a través de ellos. Agustín es el consejo que nos da. Dice: no pongas tu fe en grandes predicadores o en esos predicadores. Dice: nadie se gloríe
en los hombres. Pablo dice en 1 Corintios 3:21, nadie se gloría en los hombres. ¿Por qué? Porque ellos pasan, mueren. Jeremías 7:5 dice, maldito el que confía en el hombre. Dice el versículo 7, bendito el que confía en Jehová. Hermanos, Roma cayó en el año 410. La palabra sigue permaneciendo. Ella no cambia. Por eso el consejo de la palabra de hoy es que edifiquemos nuestra vida en ella. Dice Mateo 7, 24 y 25, que cualquiera que oye estas palabras y las hace, permanece y no cae. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca, que es Cristo. El huracán Otis tuvo hoteles, hizo desastres, medio, pero no tumbó la palabra. Todo lo contrario, hubo cristianos que se aprovechó para hablar más del evangelio. Hubo iglesias que se animaron para dar comida a aquellos que no tenían. Amigo, al final solo queda Dios y su verdad. Es importante a vivir conforme lo que Dios nos dice. Oración, palabra. Puedes encarcelar a un hombre, jamás puedes encarcelar al evangelio. ¿Por qué? Porque la obra de Dios siempre avanza. Quiero ir terminando con lo siguiente. Amada iglesia de Cristo, importante seguir confiando en el poder de la palabra y permanecer firmes en la oración, así como en la misión. Recordemos que Dios gobierna sobre la vida y sobre la muerte. Recordar un día a la vez que la oración es poderosa. No solamente recordarlo, sino hacerlo. No dejarnos atrapar por el orgullo, que eso es peligroso. Recordar que el evangelio nadie lo puede parar. Nadie. Quiero dejarlo con las siguientes frases. Diga conmigo en voz alta: Dios reina en el caos. Cuando la iglesia ora, Dios actúa. Y la palabra nunca se detiene. Oramos. Padre, ayúdanos a confiar en tu soberanía. Ayúdanos a perseverar en oración para poder ver tu gloria día a día, para poder ver lo sobrenatural. Muchas veces pedimos ver, Señor, pero por consecuencia de que no hay oración perseverante, por la consecuencia que hemos dejado la oración, no podemos ver esas señales, eso sobrenatural que tu palabra dice que veremos siempre y cuando tengamos la oración como el mismo oxígeno que respiramos. Señor, ayúdanos a perseverar en esa oración y a vivir, Señor, en humildad, sabiendo que tu palabra siempre cumplirá tu propósito en todo tiempo. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Dios de los cielos y de la tierra. Amén.